¿Qué son los enfoques críticos de la epistemología? Presentado por Julie Marcela Álvarez Mesa, Corporación Universitaria Iberoamericana. Daremos inicio hablando sobre los enfoques críticos de la epistemología. Estos representan una ruptura fundamental con la visión tradicional y positivista del conocimiento, mientras que la epistemología clásica, siguiendo autores como Jaramillo de Echeverry, se pregunta qué es el conocimiento y cómo se validan los enfoques críticos. Fuertemente anclados en la teoría crítica analizada por Silvana Lazo, se preguntan para qué sirve el conocimiento, a quién beneficia y cómo se vincula con el poder y la transformación social. A continuación, se detalla la respuesta articulando los conceptos claves de las referencias proporcionadas y mostrando cómo estas confrontaciones epistemológicas abren caminos inter- y transdisciplinarios. ¿Qué son los enfoques críticos de la epistemología? Para comprender el enfoque crítico, primero debemos entender la base de la epistemología general. Luis Guillermo Jaramillo de Echeverry, 2003, nos recuerda que la epistemología es mirar el conocimiento con deseo de alcanzar una mirada ecológica, es decir, una constante reflexión del sujeto sobre un propio caminar y sobre el objeto de estudio. Sin embargo, cuando esta reflexión se tiñe de teoría crítica, el panorama cambia radicalmente. Como bien señala Silvana Lazo 2004-2005, los enfoques críticos en las ciencias sociales heredados de la Escuela Frankfurt se oponen al positivismo que intenta replicar el método de las ciencias naturales en lo social. Las características principales de estos enfoques son: no neutralidad del conocimiento. Se asume que la ciencia no está libre de valores, todo conocimiento se produce desde un contexto histórico, político, económico y particular. Superación de la dualidad sujeto-objeto. En el investigador no es el observador pasivo y distante, forma parte de la realidad que estudia y se ve afectado por ella. Orientación hacia la emancipación. La ciencia social no debe limitarse a describir o explicar la realidad, razón instrumental, sino que debe buscar la transformación de las estructuras de denominación y la liberación del ser humano. Ahora bien, las confrontaciones epistemológicas, el quiebre del monismo metodológico. El surgimiento de esta teoría crítica genera una confrontación directa con el status quo científico. Lazo 2004 explica que la gran confrontación se da contra la razón instrumental, aquella que reduce la ciencia a una mera técnica de control y eficiencia. Siguiendo con ciencia tradicional, positivista, esta busca leyes universales, cuantificación, neutralidad y parcelación del conocimiento en disciplinas estancadas. La epistemología crítica denuncia que parcelar el conocimiento fragmenta la realidad humana, impidiendo ver las dinámicas de opresión globales. Al cuestionar el método único y la objetividad pura, los enfoques críticos demuestran que la realidad social es compleja, dialecta y contradictoria. Por lo tanto, no puede ser entendida desde una sola vitrina disciplinar. Los caminos inter- y transdisciplinarios. Es precisamente a partir de estas confrontaciones donde se tejen los puentes hacia la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Si retomamos a Jaramillo 2003, la epistemología implica transitar por un camino de permanente reflexividad. Cuando ese camino se encuentra con la teoría crítica de Lazo, se hace evidente que las fronteras de las disciplinas tradicionales, sociología, economía, psicología, política, son artificiales. El camino interdisciplinario, cooperación entre disciplinas, para explicar problemas complejos como la alineación, la pobreza o el capitalismo, la teoría crítica de la sociedad necesita obligatoriamente de la interdisciplinariedad, como explica Lazo 2004-2005. La crítica social no puede ser puramente sociológica, requiere de la economía política para entender las estructuras materiales y psicoanálisis, o la filosofía para entender cómo la ideología se aloja en la mente de los individuos. Las disciplinas cooperan y dialogan entre sí para construir un diagnóstico común de la realidad. Ahora bien, el camino transdisciplinario es más allá de las disciplinas. Los enfoques críticos van un paso más allá de la simple cooperación y adaptan una postura transdisciplinaria.
Esto ocurre en dos niveles. Primero, la abolición de fronteras teóricas. El fin último no es el avance de una ciencia en particular, sino la solución de un problema humano y social. El conocimiento se organiza en torno a la praxis, la acción transformada. 2. La inclusión del saber no académico. Jaramillo 2003 destaca que el mirar epistemológico pertenece tanto al científico como al cotidiano de la vida. Los enfoques críticos validan los saberes populares ancestrales y los movimientos sociales. La transdisciplinariedad ocurre cuando el conocimiento científico dialoga horizonte con la realidad vivida de los sujetos que buscan emanciparse. Como conclusión y en resumen, los enfoques críticos de la epistemología nos invitan a dejar ver el conocimiento como un fin en sí mismo o como un frío reflejo de la realidad a través de la lente de Lapso y Jaramillo. La epistemología crítica se convierte en una herramienta de sospecha y transformación al desmontar el dogma de la neutralidad científica. Abre obligatoriamente caminos inter y transdisciplinarios, ya que entiende que la libertad humana y la justicia social no pueden ser explicadas ni conquistadas desde un solo campo del saber. Gracias.